a elevar el nivel del debate y a hablar de la reforma eléctrica. Mi querida Yasmín Ugalde, como siempre te saludo con mucho gusto. Buenas noches. Hola Vicente, buenas noches. Sí, a elevar el nivel del debate y sobre todo a debatir. De eso se trata. Nos ha invitado recientemente esta reforma que mete la semana pasada el presidente, que propone y que pone a discusión y pone al orden público precisamente a que debatamos, a que platiquemos de esto. Lo ha dicho bien. De hecho, recientemente dijo que serán todos los servidores públicos necesarios que tendrán que salir a debatir del tema. Pone en la responsabilidad de cada uno este tema. Me parece importante, por eso, a pesar de que lo tocamos la semana pasada, volverlo a tocar el día de hoy con otras miradas, con otros compañeros que hoy están aquí en este panel. Muchas gracias, Vicente. Pues me da mucho gusto, mi querida Yasmín Ugalde, saludarte y saludar también a Raquel Bonilla, la diputada de Morena, Raquel Bonilla. ¿Cómo le va, Raquel? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar el día de hoy acompañándolos. Precisamente un tema muy importante, trascendente a nivel nacional, a nivel internacional. Esta iniciativa que presenta el presidente es de gran interés para la población también en México, sobre todo remarcar porque es importante que todos nos involucremos, porque es un tema totalmente de política pública que tiene que ver directamente con los ciudadanos y que en estos momentos la oposición está tomando como bandera para mentir sistemáticamente como lo ha venido realizando y querer generar una imagen distorsionada totalmente de lo que pretendemos a través de esta iniciativa que presenta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, y saludo también a Marco Antonio Hernández Ayala, de la Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia. ¿Cómo le va, Marco Antonio? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, querido Vicente. Estamos aquí agradeciendo tu invitación para que se escuche también la voz de las usuarias y de los usuarios con respecto al tema tan trascendental que es la reforma que el licenciado Andrés Manuel López Obrador envía a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación. Evidentemente, la discusión no nada más corresponde a las cámaras de diputados y senadores, sino a toda la nación, sobre todo ante las nefastas consecuencias que se derivaron de la reforma de 2013. Así que pues aquí estamos para poder poner nuestros puntos de vista, con todo gusto. Claro que sí. ¿Por dónde le entramos, Yasmín Ugalde? Porque es un tema choncho, un tema complejo, un tema importante. Justamente, ¿no? Yo creo que podemos retomar precisamente esto de lo que habla Marco. Es importante escuchar los puntos de vista, pero lo más importante es rescatar los datos. Nos quieren venir a convencer, estos mismos que ya nos vinieron a convencer de que el tema de va a subir la luz, ¿no? Algo que algo que nos venían diciendo con la reforma de Peña, que va a haber apagones, ¿no? Recientemente vimos un apagón en Texas, ¿verdad? Podemos también pensar que estos mismos que nos están ahora queriendo contrarrestar ante esta propuesta del presidente hablan del tema de las competencias, esto mismo que nos dijeron para las telecomunicaciones. Es decir, creo, pues pongo como estos 4 ejemplos, para rescatar la importancia de que si va a haber un debate, tiene que ser un debate serio. Más que politiquería, tenemos que sacar números, datos, y por eso quienes hoy nos acompañan tienen estos datos y me parece importante que los podamos retomar desde ahí, Vicente. Claro que sí. Diputada Raquel Bonilla, ¿por qué debe de aprobarse esta iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador y por qué se debe caer a pedazos lo que exponen los legisladores de oposición? Bueno, primero es bien importante recordar todo este proceso que se ha venido dando por muchos años, donde precisamente pues han dejado una Comisión Federal de Electricidad fracturada, endeudada, otorgando subsidios a supuestos competidores, sometida a una regulación que privilegia únicamente
a particulares, todo esto bajo el cobijo de políticos corruptos y personas que han estado en el poder para desmantelar la industria eléctrica del país. Es obvio que existe una molestia, pues estamos lastimando a los 222 mil millones de pesos anuales que se llevan las empresas a quienes CFE tiene que comprar electricidad al estar imposibilitada para distribuir energía eléctrica que propia CFE produce. O sea, sí estamos tocando intereses, y Yasmín mencionaba algo muy importante. Lo han tomado como una bandera política cuando realmente hay un fondo muy importante. El fondo que toca el presidente es precisamente el poder recuperar la rectoría del gobierno en materia energética, es lograr la soberanía energética del país. Y por el otro lado, la oposición pues sigue velando sus propios intereses, con posicionamientos, campañas de desprestigio en contra de la iniciativa, se desgarran las vestiduras en un show mediático, político, y yo diría cómico, musical, porque es de risa verlos, pretendiendo hacer a un lado el verdadero objetivo, que es que el Estado recupere el control del sistema eléctrico nacional, tomando a Comisión Federal de Electricidad como el instrumento. Dicen los que defienden la reforma energética de Enrique Peña Nieto, y así se nos vendió, que iban a bajar los precios de la electricidad. Yo le pregunto, Marco Antonio Hernández Ayala, ¿verdad o mentira? Empecemos por ahí. ¿Nos ha beneficiado la reforma energética de Peña Nieto? Esa que quieren que se respete los del PRI, los del PAN, los del PRD, los del Movimiento Ciudadano. Bueno, de entrada es totalmente falso. La organización que nosotros participamos se creó precisamente a partir de la reforma, podríamos decir desde antes, desde hace, pues el 10 de octubre se cumplen 12 años del golpe dado a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro por parte del gobierno de Felipe Calderón, y poco tiempo después, a los siguientes meses, empezaron a dar las primeras consecuencias a lo que nosotros denominamos los recibos locos, donde se disparan las tarifas de electricidad, los recibos, y eso obligó a que muchos usuarios nos empezáramos a organizar en la defensa de nuestros derechos, y sobre todo porque veíamos que el proceso neoliberal implicaba la privatización del sector. Era falso, lo veíamos y lo dijimos desde un inicio, que su objetivo fuera mejorar la calidad y que iba a reducir los costos de la tarifa. De hecho, hay videos ahí donde Enrique Peña Nieto en el 2013, para que se aprobara la reforma del 2013, se comprometió y lo decía, que esta reforma iba a ir para allá. Por el contrario, hasta la fecha seguimos sufriendo nosotros el problema de las altas tarifas impagables de miles de pesos que llegan los recibos, y además el proceso en el cual lo hacen, porque es un proceso muy amañado. No te llega el costo de la tarifa en el siguiente mes, sino que lo van haciendo de manera paulatina para que tú lo vayas aceptando, lo vayas asimilando y lo vayas pagando. Y no existe ningún instrumento jurídico que nos permita defender nuestros derechos. De ahí la necesidad de la organización para enfrentar en territorio, como decimos nosotros, las embestidas de la CFE ante los cortes de energía por el no pago de esas tarifas indecentes, que nos llevó a la disyuntiva de o pagas esos recibos o comes, ¿no? Terrible situación, como hoy están sufriendo en España, ¿no? Y que pues nosotros decidimos mejor luchar, ¿no? Organizarnos, defender el carácter público de la empresa y exigir respuesta a nuestras demandas, ¿no? Como el borrón y cuenta nueva, porque nosotros no dejamos de pagar porque con esa falsa idea que dicen que se deja de pagar porque es una política, ¿no? A seguir por los mexicanos. Falso. Yo puedo demostrar con recibos de que nosotros íbamos pagando muy bien nuestros gastos de electricidad hasta que llegan estos incrementos y de plano te obligan a tomar esa decisión, ¿no? Preferir mantener tu alimento de tu casa, tus necesidades vitales, y mejor organizarnos para la resistencia. Entonces, nosotros estamos en toda la posición de regularizarnos, de contribuir al bien de la nación, pagando nuestras obligaciones y servicios, pero con tarifas justas. Y la única manera de asegurarlo es garantizando el carácter público de la empresa, ¿no? Así es. Yasmín Ugalde, pues uno se preguntaría, pues, ¿con qué cara
los políticos de oposición se oponen a que cambien estas situaciones que nos ponen sobre la mesa nuestros invitados. Justamente, ¿no? O sea, es decir, si vemos las caras de quién se está oponiendo, son estos panistas, estos que nos vendieron la idea de que con la reforma anterior, la del 2013, las cosas iban a cambiar. Yo creo que les hemos dado suficientes años para comprobar todo lo contrario. Es un buen momento, este es el mejor momento más fértil que puede tener nuestro país para hacer de esto un verdadero bien de la nación. Es decir, simplemente pensar en el sector privado, lo único que va a buscar pues es la ganancia monetaria. Y lo que tiene que asegurar el gobierno es dos cosas muy claves. Una, que haya energía, o sea, es decir, que haya electricidad y que la haya barata, pero aparte tener el abasto suficiente. Ese es el asunto, ese es el reto, pues, ¿no? Sin embargo, en el sector privado, pues realmente lo único que interesa es ganar, pues, ¿no? O sea, ese es todo el asunto. Y esa es la discusión. Lo otro ya lo hemos probado y comprobado de que no es así. Es cínico, como bien dices, ¿no? O sea, ver a estos que nos vendieron en alguna ocasión la idea, ver también algunos medios de comunicación, algunos pseudo periodistas que también están defendiendo el punto, pues es inaudito, ¿no? Uno cree que viven en otra realidad, porque la realidad del mexicano es esta otra. Ya está comprobado que no va por ahí. Es decir, hoy mismo el presidente decía, la importancia de estos debates es platicar con algunos jóvenes, con las juventudes, que vamos a poner un ejemplo, cuando se privatizó Teléfonos de México, los jóvenes, los que eran niños en ese entonces, pues realmente no saben qué fue lo que ocurrió. Ellos ya viven una realidad con las telecomunicaciones como las que tenemos ahora, pero el argumento era el mismo que estamos viviendo ahora y ni tenemos una telecomunicación de avanzada, ni tenemos realmente tarifas bajas, ¿no? Así es, diputada. En este sentido, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que los legisladores del PRI están ante una decisión histórica. Yo creo que es en general todos los legisladores que tengan un voto en torno a esta iniciativa de reforma eléctrica están ante una decisión histórica a favor del pueblo o a favor de las empresas, a favor, diría el presidente, del salinismo o a favor del nacionalismo revolucionario. Creo que queda muy claro, sí se tiene que debatir, pero creo que el debate es muy claro y debe de quedarle claro también a la gente de a pie, a la gente de abajo, qué está en juego, ¿no? Bueno, definitivamente lo que mencionas es muy claro. Ahora sí es el fuera máscaras, diría yo. Hoy precisamente instalamos la Comisión de Energía, de la cual una servidora es secretaria, y parte de mi intervención decía que hoy tenemos la oportunidad histórica de fortalecer e impulsar la soberanía energética del país, pero sobre todo la obligación de velar por los intereses de las y de los mexicanos, y no solo de unos cuantos como lo hemos venido visualizando y lo hemos venido viviendo al día con estas anteriores administraciones. Hoy veremos realmente quiénes están a favor del pueblo de México y quiénes están a favor de sus propios intereses. O sea, no hay otro lado, por ahí sonaba, ¿no? No hay Corea del Centro, o estás o no estás a favor del pueblo. Y creo que es bien importante mencionar, ¿no?, que esta reforma constitucional busca fortalecer a Comisión Federal de Electricidad. Sí, buscamos la soberanía energética, pero también estamos beneficiando al pueblo de México. Queremos eliminar la exclusividad de las subastas, de revisar la legalidad y la rentabilidad de los contratos suscritos por estos productores independientes de energía. Estas leyes a modo que se vinieron dando precisamente para beneficiar a unos cuantos que hoy los vemos que están muy bien organizados para de alguna manera contrarrestar esta fuerza que trae la reforma en materia energética y también decirlo, prevalecen miles de personas que aún no tienen acceso a la electricidad de nuestro país y muchas otras zonas que carecen de suministros fiables y seguros de energía, y es a donde aquí debemos de ir más allá. No es un tema meramente político. Por supuesto que están los intereses de unos particulares y está la recuperación
del Estado en materia energética, la energía eléctrica como seguridad nacional, pero también hay que verlo como un derecho humano, como el derecho que tenemos todas y todos de una vida digna. Aquí es donde tenemos que profundizar el tema, el debate. ¿Qué más queremos? Queremos centralizar los verdaderos monopolios. Hoy la oposición dice que vamos a monopolizar. Perdón, señores, ustedes hicieron monopolios de la industria eléctrica, ya existen. Resulta que actualmente estos monopolios privados dejaron a Comisión Federal de Electricidad con únicamente el 38% de participación en generación de consumo eléctrico nacional. ¿Qué queremos hoy? Pues que CFE tenga el 54% de participación y el 46% los privados. Tampoco estamos excluyendo a la iniciativa privada como la oposición se ha cansado de decir. Es una mentira. De verdad es que es muy molesto verlos cómo se desgarran las vestiduras en tribuna, cómo todavía no entramos en materia y ya hay toda una maquinaria trabajando en contra de esta iniciativa. Y bien lo mencionabas al principio, no hay Corea del Centro. O estás o no estás a favor del pueblo. La discusión no es meramente política, hay que profundizar. Hay muchos temas más que ver, la transición energética del país, las energías limpias, el impacto ecológico. Tenemos que ver mucho más de esta iniciativa que está presentando el presidente y que por supuesto el grupo parlamentario de Morena vamos a respaldar porque es estar a favor del pueblo mexicano. Marco Antonio, muchos señalan que la clave será en la medida para la victoria o no de esta iniciativa, esta reforma eléctrica, la medida en que el pueblo salga a las calles a defender esta iniciativa, esta reforma. ¿Qué se busca? ¿Qué buscarían ustedes? Sí, mira, Vicente, dentro del análisis que nos hacemos de la iniciativa de reforma, a la cual invitamos a toda la población a leer, no es un texto demasiado técnico, es entendible, es nacionalista, retoma pues la historia de nuestro país en términos de lo que es la soberanía, de lo que es el sector energético y el eléctrico en concreto, y es interesante leerla. Y ahí vemos nosotros un aspecto fundamental que está en confrontación toda una visión que se tenía o que se tiene por parte de los grupos de gobierno anterior neoliberales que quitan el carácter estratégico a la electricidad y dejan únicamente, separan a la electricidad en la generación, en la conducción, transformación, distribución, y lo principal, que es la generación, lo separan para poderlo favorecer a la iniciativa privada. La iniciativa que marca el licenciado Andrés Manuel López Obrador unifica otra vez todos estos aspectos que implican el control de la electricidad y le da su carácter como un sector estratégico. Y además lo contempla como parte de los elementos para una vida digna, es decir, le da el carácter de que es un elemento fundamental para los derechos humanos. Esto es decir sí o no. ¿Estás de acuerdo o no en que la electricidad cumpla ese papel? Por lo tanto, le concierne al pueblo tomar sus decisiones y a los representantes populares asumir el compromiso para el cual fueron votados, independientemente del partido que sean. Por lo tanto, la discusión se tiene que dar en las calles, es la población la que tiene que manifestarse. Nosotros vamos a convocar para el día 21 de este mes, precisamente a ir a la Cámara de Diputados a expresar nuestro posicionamiento sobre este tema y expresar cuál es la postura de la CONUR y de otros sectores con relación a esta iniciativa. Y son propuestas basadas en una discusión de un texto, no de discusiones etéreas acerca de que si vas a estar con el PAN, que si el PRI. Aquí no es un problema de electoral, de quién va a ganar elecciones, es un problema de qué país quieres, cuál es tu compromiso con la ciudadanía y de un sector fundamental para el desarrollo de las tecnologías y de todo el proceso que se requiere en un país, que es garantizar electricidad. Yo creo que hasta muchos empresarios que no han sido beneficiados con esas famosas sociedades de autoabastecimiento, que es una forma de robo legalizado a la Comisión Federal de Electricidad, porque casi 8,000 empresas se hacen aparecer como clientes
perdón, como socios, cuando en realidad son clientes que le quitan a la CFE y las empresas privadas les otorgan electricidad a muy bajo costo, mucho más bajo que una papelería, que una tortillería. O sea, son cuestiones que muchos empresarios deberían de estar en contra de ello y entrarle al mismo terreno de competir, pero con una competencia leal, en donde se garantice el servicio y que finalmente el mejor gane, ¿no? Pero que sin que se pierda el carácter de que la electricidad debe de abastecer al pueblo en su conjunto. Y es en la movilización y en la organización donde vamos a expresarle el respaldo a este gobierno en un apoyo total a esta iniciativa. Y ahí es donde vamos a encontrarnos, y yo creo que poco a poco irán sumándose todas las organizaciones para respaldar. Y los representantes populares, ese es su compromiso, es a ellos a los que les tienen que dar la cara y decir cuál va a ser el sentido de su voto. Y ahí los queremos ver. Es. ¿Alrededor de qué reflexión quieres cerrar en esta conversación, Yasmín Ugalde? Retomaría esto que dice Marco, precisamente haciendo cada quien lo que nos corresponde. Era una parte de una frase que decía Andrés Manuel López Obrador hace un tiempo, y lo asumo en lo siguiente, es decir, la responsabilidad que tendrán las y los diputados primero, bueno, en el Congreso de la Unión, para dar la razón del porqué de su voto, ¿no? Haya sido a favor, haya sido en contra, pero tendrán esa responsabilidad. Precisamente los servidores públicos tendrán que salir también a distintos espacios a dar el debate, pero también, y retomo esto que dice Marco, pero también lo habíamos dicho, recordarás, hace una semana, es importante la movilización en la ciudadanía, salir a las calles, platicar entre vecinos, vecinas, familiares, platicar del tema. Hay que ver, hay que informarse en medios serios como y muchos otros. En la mañanera puede ser otro de los espacios, porque hay que salir a defender esta reforma. Pero insisto, con datos, basándonos en las experiencias de lo que hemos vivido. Y por último, por supuesto que voy a acabar diciendo que tenemos un llamado, una convocatoria el 20 de noviembre, precisamente en el marco de esta reforma. Así es, diputada, creo que es muy importante que sigamos la pista del debate precisamente en el legislativo. ¿Con qué reflexión quiere cerrar Raquel Bonilla esta noche? Raquel, ¿la tengo por ahí? No la escucho. A ver si mis compañeros me ayudan. No sé si sea usted en su dispositivo. ¿Por ahí? Ahí la escucho. Perfecto. Pues bueno, aquí realmente es bien importante que todos los mexicanos y mexicanas sepamos qué es lo que buscamos a través de esta iniciativa, que es recuperar la rectoría del gobierno en materia energética. Buscamos la soberanía energética de nuestro país. Queremos retomar este ideario de la Constitución de 1960 que establece que todo proceso energético corresponde a la nación. No somos ajenos de que los temas energéticos no dependen únicamente de decisiones de política interna, también de mercados internacionales, pero aquí hay algo bien importante que tenemos que saber todas y todos, que tiene que ser el bien superior el que prevalezca. Por lo tanto, no podemos estar únicamente, como ya se dio por muchos años, a favor de unos cuantos. Repito, la transición energética soberana es una política de Estado donde todas las ciudadanas y ciudadanos tenemos que estar involucrados, tenemos que informarnos y con el tiempo veremos ahora sí quién es quién y quiénes estamos a favor del pueblo. Repito, la oportunidad histórica la tenemos en nuestras manos y desde aquí hago una invitación a todos nuestros compañeros diputados de la legislatura, de la 60ª legislatura, tanto del grupo parlamentario de Morena como de los restos de las bancadas. Si realmente queremos al pueblo de México, esta es nuestra oportunidad de velar por los intereses de las y de los mexicanos. Raquel Bonilla, ¿en dónde la encuentran o cómo la siguen en redes sociales las personas que nos están haciendo el amable favor de vernos? Por Facebook me encuentran como Raquel Bonilla y en Twitter @Raquel Bonilla H.
Muy bien, Raquel Bonilla H. en Twitter. Gracias, diputada. Marco Antonio Hernández Ayala, de la Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia. ¿Con qué reflexión quieres cerrar, Marco Antonio? Yo considero que quiero hacer un llamado a diputadas, diputados, senadoras y senadores de la República a que hoy es el momento de reivindicarse, ¿no? A que tengan una postura digna ante este tema, a que dejen a un lado esa discusión de odio, de confrontación, que no ayuda a nada, y que hagan propuestas, debates para enriquecer esta propuesta, ¿no? A las usuarias y usuarios de la electricidad, que somos todas y todos, pues invitarlos a participar, a comprometerse, porque no hay independencia de un país si no hay una independencia sobre tus recursos, sobre el uso de los recursos para beneficiar a la nación, ¿no? Nosotros demandamos la renacionalización del sector, que se considere un derecho humano a la electricidad, tarifas justas y el borrón y cuenta nueva a estas deudas que se han contraído de la etapa neoliberal como una reivindicación justa por esos años de resistencia que nos hemos mantenido y pues integrarnos a esta nueva etapa de ahora que se apruebe, porque se tiene que aprobar, tiene que avanzar el país con esta reforma para integrarnos en este nuevo cambio de país. E invitar a toda la ciudadanía. Yo considero que hay tres ya invitaciones, tres actos importantes que debemos de participar. El día lunes en la mañanera se ha estado invitando constantemente para, ahí van a estar ya la Secretaría de Energía, Rocío Nales, va a estar Manuel Bartlett y todos los especialistas para dar un informe técnico, administrativo, económico, político, jurídico, para explicar la importancia, lejos de chisme, de desinformaciones, de fake news, y ahí hay que estar, escuchar, poner atención, proponer. Está el acto que llama el licenciado Andrés Manuel López Obrador el día 20 de noviembre, ahí creo que también tenemos que estar todos, y también la invitación para que nos acompañen el 21 de una marcha del Zócalo a la Cámara de Diputados para entregar este análisis hacia la Cámara para exigir que actúen en congruencia con los intereses de la nación y agradecer a ustedes su invitación. Marco Antonio, ¿están en redes sociales? Así es, estamos en Twitter, Facebook como CONUR, Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia. CONUR, Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia. Marco Antonio, te mando un abrazo, muchas gracias por acompañarnos. Yasmín Ugalde, que no se nos olvide invitar a la gente para que esté al pendiente de los esfuerzos que se están haciendo en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Así es, los invitamos también en Facebook, en Twitter, y recuerden, tenemos esta plataforma llamada Morenflix, donde también pueden encontrar material que podrá ayudarnos a entender la historia de nuestro país y no cometer el error de volver a creerles a estos que nos hicieron creer la vez anterior que la reforma energética era privatizar este gran bien de la nación. Agradecerte muchísimo a ti, Vicente, y a quienes hoy nos acompañaron, a Raquel y a Marco. Muchísimas gracias. Gracias, Yasmín Ugalde. Gracias a nuestros invitados en Cuarto Grado esta noche en Sin Censura.